Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Estamos a 12 de junio del 2025 y vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Recuerda que este canal es para ti si eres de signo solar, Escorpio o ascendente, Luna o Venus. Mucho me preguntáis cómo podéis saber vuestro ascendente. Mirad, necesitáis saber vuestra hora exacta de nacimiento y lugar. ¿Vale? Es decir, pues nací en Madrid el día tal a tal hora. Necesitáis saber la hora exacta y el lugar donde nacisteis para poder preguntar por vuestro ascendente, ¿vale? Esa es la forma de hacerlo. Yo en Google pues podéis buscar mi ascendente o cómo sé cuál es mi ascendente y ahí os lo explicarán mejor, pero sí que es cierto que necesitáis saber vuestra hora exacta de nacimiento. Para el horóscopo solar solamente el día y para el ascendente la hora. Mirar, nos dicen que vas a empezar a tener más confianza y seguridad en ti misma, en ti mismo. Vas a empezar como a tomar decisiones que van a cambiar las cosas poco a poco, ¿vale? Sí que es cierto que hay a veces que los cambios, o en este caso el cambio, puede dañar, pero es necesario. Quiero decir que a veces los cambios sé que son sufridos, sé que son importantes, los cambios sé que duelen a veces o que son dolorosos, ¿no? Por lo que te dicen aquí, el cambio puede dañar, pero es que es necesario hacer ese cambio. Entonces, mirarlo por el lado positivo, mirar las cosas desde el lado positivo y mirar que los cambios que vais a realizar a partir de ahora, esos cambios pueden dañar, pueden ser dañinos para alguien en concreto, a lo mejor no para ti, que también podría ser, pero pueden ser dañinos, pero también son necesarios, ¿vale? Luego nos hablan de una relación muy positiva. En el caso en el que no tengas a nadie en tu vida, en el caso en el que estés solo o sola, te hablan de una nueva relación. Una relación muy positiva va a entrar en tu vida dentro de poco tiempo y esto es interesante, Escorpio. ¿Por qué? Pues porque hay una relación de alguien que va a entrar, que va a darlo todo y que va a estar contigo al 100%. Una relación positiva. Cuando hablo de relaciones positivas, no solamente hablamos en el terreno sentimental, también puede ser una relación laboral muy positiva o puede ser una relación de amistad muy positiva, ¿vale? La siguiente carta es interesante porque hay alguien que te está vigilando sin darte cuenta. Alguien con quien a día de hoy no tienes comunicación, alguien con quien a día de hoy no tienes contacto, está sabiendo de ti de una forma o de otra. Te sorprenderá el hecho de que quizá no sepas ni mucho menos cómo está vigilándote, pero ahí está. Así que yo os lo dejo ahí, alguien os vigila sin que os deis cuenta, alguien os está observando y mirando sin que os deis cuenta, así que, bueno, pensar quién puede ser esa persona y a partir de ahí, pues ya veis qué hacéis. Nos dicen que vas a superar obstáculos, que vais a avanzar de una forma muy loca, ¿vale? Se superan los obstáculos y se avanza de una manera loca, de una manera quizá a veces sin pensar. A veces es necesario tomar decisiones y no pensarlas demasiado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si pensamos mucho las cosas quizá no las hacemos, así que a veces es mejor lanzarse al vacío, tomar decisiones aunque sean un poco a la ligera y quizá esas sean las mejores decisiones que vamos a tomar. Te dicen también que no caigas en la tentación, Escorpio, no caigas en la tentación. Esta carta también es interesante. Os he dicho que alguien os vigila en la distancia y que alguien os está observando. Y aquí te dicen que no caigas de nuevo en la tentación. No te dejes engañar nuevamente, Escorpio, no te dejes embaucar nuevamente por esta persona. Esta persona tiene que estar lejos de ti. Recuerda que hay una nueva relación que viene a tu vida, una nueva relación muy positiva, así que esa persona que te puede estar observando y que volverá de nuevo a tu vida de una manera o de otra, tienes que superar esa energía, tienes que superar ese dolor y sobre todo tienes que superar el hecho de que necesitas un cambio en tu vida, ¿vale?
Te dicen además que el miedo no dejará que te detengas esta vez. Por eso os he dicho, esta persona vendrá. No caigas en sus redes nuevamente. No caigas en la tentación. No dejes que el miedo en esta ocasión te supere. Tienes que avanzar, no te detengas por miedo. Si no quieres volver, si no quieres saber nada de esta persona, díselo tranquilamente, no tengas miedo a reproches, porque es lo que tienes y lo que debes de hacer para tú estar bien. Por otra parte, nos dicen que tienes nostalgia de momentos pasados con alguna situación en concreto. Puede que recuerdes momentos con personas que ya no están, o momentos con personas que no puedes visitar o que no puedes ver, o que hace mucho tiempo que no visitas. Te hablan de recuerdos, vas a estar así como muy nostálgica con pensamientos del pasado. Eso no significa que sea malo, significa, bueno, pues que se tienen esos pensamientos. Luego, por otra parte, y no menos interesante, nos sale la carta de ten cuidado en quién confías, porque no es trigo limpio. Esto te lo dije en la anterior lectura. Hay alguien cercano a ti que no es trigo limpio, que no es persona grata y que sobre todo es una persona que te habla mal de otras, que habla mal de ti a otras personas, que mete mucha mierda hablando mal, y que además es una persona en la que tú confías, porque sé que tú confías, pero no deberías de confiar, ¿vale? No deberías de confiar. Así que estate pendiente, Escorpio, porque alguien es un lobo con piel de cordero. Ten cuidado en quién confías, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice el tarot y así ampliamos más la información. Recuerda que en pantalla tienes los teléfonos de mi gabinete privado que están para ti las 24 horas del día. Es un gabinete económico al cual podéis llamar sin ningún tipo de problema. Os cogen el teléfono al momento y sin esperas, y tenéis muchas personas cualificadas que os pueden ayudar en el momento en el que lo necesitéis. Bueno, fíjate, Escorpio, qué curioso todo, porque te he dicho que hay un amor que entra en tu vida, una nueva relación, y aquí nos sale este 9 de copas y este rey de copas, que nos habla precisamente de esa ilusión nueva en el terreno sentimental, de esa persona que entra. Aquí nos está dejando claro que es una persona en el ámbito sentimental. Antes os he dicho que puede ser sentimental o incluso una relación laboral, para algunos casos sí, pero aquí me están confirmando que es una relación sentimental, ¿vale? Alguien entra con mucha fuerza en tu vida y alguien va a darte esa relación de pareja que tú quieres o que deseas o que tienes en tu pensamiento tener. No todas las personas quieren tener la misma relación, así que cada uno tendrá lo que desea, ¿vale? Para que me entendáis. Se te ve un éxito en el terreno sentimental al lado de una persona enamorada de ti, o sea que es una persona que va a darte mucho amor y mucho sentimiento, ¿vale? Luego también te dicen que puede ser que esa persona sea de fuera, nos sale aquí el 3 de bastos y el mundo. Puede ser que esa persona no haya nacido donde tú, puede ser que sea extranjera de otro país, diferente al tuyo. Te lo digo para que empieces a pensar quién pudiera ser, ¿vale? En el caso en el que ya lo conozcas o la conozcas, ¿vale? Es alguien que no es de tu país. Luego, por otra parte, también nos están hablando de un posible viaje, ¿vale? Un posible viaje al extranjero, un posible viaje para ver a tu familia o en vacaciones, un posible viaje también, ¿eh? En el caso en el que estéis pensando en hacer un viaje, la posibilidad la vas a tener muy presente aquí, es decir, que vas a tener la posibilidad de viajar y muy presente, ¿vale? Te dicen también que vas a tener que tomar decisiones que no van a gustar a todo el mundo,
decisiones que quizá te van a sorprender a ti también, ¿vale? Pero son decisiones que tienes que tomar, pero como digo, no van a gustarle a todo el mundo, no todo el mundo va a estar conforme con la decisión que tú tomes, pero aquí el que tiene que estar conforme eres tú, que para eso eres el que toma la decisión, así que tómala con calma o no con tanta calma, toma la decisión que tú creas que debes de tomar y ya está. La posibilidad de una reconciliación con alguien del pasado está aquí presente, también nos sale la sota de copas. Yo no veo que sea necesaria la reconciliación, de hecho ya os he dicho que creo que es mejor alejarse de esta energía, pero para todos aquellos que quieran volver, la posibilidad de vuelta de alguien del pasado está aquí presente, ¿vale? Con esta sota de copas, es decir, que esta persona sí pudiera volver nuevamente a tu vida, pero como digo, no a todo el mundo le hará gracia volver y no a todo el mundo querrá estar con esta persona del pasado. Los que quieran van a tener la posibilidad, los que no, mejor lejos. Un nuevo sentimiento, un nuevo amor entrará en tu vida, eso sí que te lo puedo decir, y como te he dicho antes en el oráculo, hay que tomar decisiones y alguien te está vigilando en la distancia sin tú saberlo, puede ser esta persona del pasado, ¿no? Mira, luego aquí también nos están hablando de una situación que tienes en mente, una preocupación quizá por algún asunto, ¿cómo se dice? Algún asunto de papeleos, ¿vale? Algún juicio, algún asunto legal, algún asunto de papeleos, a lo mejor no legal, pero sí algún asunto de préstamos o algún asunto así por ese estilo. Te dicen las cartas que no vas a saber encontrar solución, pero que alguien te la va a dar, ¿vale? Alguien va a darte una solución a un tema que te preocupa, ¿vale? Que a lo mejor tú no eres capaz de buscar soluciones y esta persona sí que te lo puede dar, ¿vale? Y luego ya por último, fíjate que nos salen movimientos por destino, sentimientos que hay dentro de ti que quizá no sacas a la luz por miedo a que te puedan decir o que te puedan reprochar o que te puedan criticar, ¿vale? Aquí hay un asunto que tienes que solucionar, pero es algo que tienes que solucionar tú por ti mismo o por ti misma, ¿vale? Quizá esa sea la decisión tan importante que tienes que tomar dentro de poco tiempo. Bueno, voy a sacarte los horóscopos para la lectura de hoy. Mirad, nos sale Leo, nos sale Libra y nos sale Cáncer. Mirad qué curioso, ¿eh? Vamos a ver también vuestro mensaje del ángel de la guarda. Acordaos que esto pueden ser personas que os pueden ayudar, energías del pasado, del presente o el amor nuevo del futuro, ¿vale? O sea que acordaros de los horóscopos Leo, Libra y Cáncer. Vamos a ver, yo me decantaría más por Cáncer o por Libra porque Leo, las relaciones con Leo no suelen salir a futuro demasiado bien, pero para que sepáis que son estos tres horóscopos. Puede ser que esa persona del pasado sea Leo, también. Vamos a ver, nos hablan del amor. Los pensamientos y sentimientos negativos sabotean tu búsqueda de la felicidad. Nosotros, tus ángeles, estamos aquí para ayudarte a sanar. Permite que nuestra energía sanadora fluya a través de tu corazón. Insufla amor y luz conscientemente a cada pensamiento o sentimiento. Siente tu corazón y tu espíritu alineados con el objetivo sagrado de tu alma y vierte tu potencial divino a través del poder del amor. Pues nada más, Escorpio, muchas gracias por pasarte por aquí, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.